Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Someone You Love del cantante y compositor británico Lewis Capaldi, canción que actualmente cuenta con más de 283 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, y con la cual le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Julia Martínez. Bienvenidas. Hola, buenos días Laura y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros tanto por U Rosario Radio como por la transmisión en vivo de Facebook Territorial de la Universidad del Rosario. Buenos días, Buenos Julia, ¿cómo días, estás? Laura, ¿cómo está? Muy feliz de acompañarlas el día de hoy en esta conversación tan interesante que vamos a tener y con un poquito de frío aquí en la ciudad de Cali que amaneció bien lluvioso. Por acá también en Bogotá tenemos un clima medio, con frío, un poco de sol. Pero bueno, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de la página de Facebook de la editorial, que esta emisión hace parte de una serie de programas que hemos venido desarrollando junto con Siglo del Hombre Editores, la editorial, librería y distribuidora de libros que creen la circulación del conocimiento y la cultura. Así que si se encuentran interesados en participar de esta emisión, no olviden dejar sus comentarios, preguntas e impresiones sobre este programa. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, también a través de Siglo del Hombre, como que los encuentran como arroba Siglo del Hombre. Ahí podrán dejar sus preguntas, inquietudes y comentarios sobre este programa, específicamente en donde vamos a hablar de editora Cadencia, de Eterna Cadencia Editora, y para lo cual le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Julia. Claro que sí, Laura. Nuestra invitada del día de hoy es Leonora Diament. Ella es directora editorial de Eterna Cadencia, que es una editorial independiente argentina. Tiene una amplia trayectoria, Leonora tiene una amplia trayectoria en el sector editorial del que hace parte desde 1996. Ella ha trabajado, por ejemplo, en Alfaguara y con el Grupo Norma, y en 2007 tomó la dirección editorial de Eterna Cadencia Editora, en donde dice ella que creó el proyecto que quiso armar y se lanzó por él junto a Pablo Brown. Buenos días, Leonora. ¿Cómo ha sido ver este sueño crecer? Le damos la bienvenida en las voces del libro. Hola, muchísimas gracias por la invitación, un gusto conversar con ustedes. Bueno, bienvenida Leonora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, yo quisiera que para empezar habláramos y nos contara un poco sobre Eterna Cadencia, esta librería, editorial, blog, bar, de dónde surgió esta línea y este proyecto y cuál es la apuesta específicamente de la editorial que usted viene dirigiendo. Bueno, a ver, la historia se remonta al año 2004 más o menos. Pablo Brown, que es el dueño de la librería Eterna Cadencia, por el momento, en ese entonces, digo, año 2004, solo una librería que recién empezaba. Eh, Pablo funda la librería en la ciudad de Buenos Aires, una de las librerías más bonitas que tenemos en la ciudad. Y luego de un par de años y de su interés por seguir involucrándose en el mundo del libro, empieza a pensar la posibilidad de armar una editorial. Y por esos años nos conocemos con Pablo. Yo estaba en el grupo editorial Norma, como bien señalaban antes, ya estaba hace muchos años en Norma. Norma empezaba a cambiar un poco su perfil editorial, y yo tenía ganas de dar un paso al costado, y bueno, y nos cruzamos, la vida nos cruza con Pablo Brown, y a raíz de mi deseo de irme de Norma y su deseo de armar una editorial, se nos ocurrió embarcarnos juntos en este proyecto que arranca en el año 2007 a puertas cerradas, y en el año 2008, en agosto puntualmente, sacamos nuestros primeros libros. Entonces, para el 2008 lo que había era una librería que todavía no era tan conocida, una librería con bar,
con un blog que empieza, no recuerdo exactamente en qué momento empieza el blog, un poquitito, más o menos por esa fecha. La editorial entonces arranca en el 2008 y también arranca en el 2008 o 2009, bueno, soy mala con los años, 2009, 2010, 2010, bueno, FILBA, que es el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires, también organizado por Pablo Brown desde la librería. Entonces, digamos que esto tiene que ver con un proyecto de pensar el libro, pensar la literatura, pensar la cultura, pensar la lectura desde diferentes planos, ¿no? Aportando a la sociedad en ese sentido. Puntualmente, desde el año 2008, yo me ocupo de la editorial, esta editorial que armamos de cero, y que hoy ya tiene 12 años. Bueno, Leonora, a mí me parece muy interesante eso que usted menciona de que se ve la lectura, la escritura, la cultura y los libros desde diferentes esferas. Y eso uno lo nota mucho cuando entra a explorar la página de Eterna Cadencia, porque pues tiene un montón de ramas a donde uno puede ir. Y especialmente me pareció muy interesante lo que usted mencionaba, el blog. El blog, yo me puse a mirarlo un poquito y pues se ve como un espacio en el que... Eterna Cadencia se conecta tanto con autores como con editores, como con los mismos lectores. Entonces quisiera que me contara un poco cómo vieron o cómo visualizaron ese proyecto del blog y cómo les está sirviendo en este momento como herramienta para hacer crecer la cultura de la lectura o para dar a conocer la editorial y estas cosas. Cuéntenos un poquito de este blog. Mira, bueno, la persona ideal para contarte sobre el proyecto del blog serían tanto Pablo Brown como Valeria Tentoni, que es quien está a cargo del blog en este momento. Valeria Tentoni, que además es una gran poeta argentina. Lo que te puedo responder en principio, me vienen a la cabeza, son dos cosas. Por un lado, me parece que en ese sentido Eterna Cadencia, y desde la librería, diría, fue pionera en términos de pensar un blog no como un house organ, sino como una plataforma desde la cual dar a conocer libros, autores, no importa de qué editoriales, quiero decir, no estaba desde el comienzo centrado en los libros de la editorial o tampoco de los autores que Filba podía invitar a un festival u otro, sino que tenía que ver con un programa de difusión cultural. Y en ese sentido muy, muy, muy generoso. Hoy por ahí suena raro decirlo, pero realmente en esos primeros años no era tan común esto, sobre todo en un blog desde una librería. Y lo que les puedo contar además como novedad es que la editorial decidió, después de largas discusiones, pensamientos, reflexiones, tener sus propias, no su propio blog, sino sus propias redes, hablando de redes, porque nos dimos cuenta que era necesario para la editorial tener un espacio propio, con una identidad propia, donde el blog y las redes de la librería pudieran replicar esto que hacemos, pero poder encontrar un camino propio, digamos. Leonora, ahora quisiera preguntarle un poco sobre la dinámica editorial y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero comparando su trabajo en grandes editoriales, ¿cómo piensa usted que cambia el proceso de selección de títulos? Yo, investigando un poco, vi que usted había dicho que quieren darle visibilidad a las nuevas voces, a los nuevos autores, pero ¿cuáles son sus criterios para armar el catálogo, considerando que además está dirigido a público de diferentes países y de hecho podemos ver en su página que tienen una selección para Argentina y una selección para España? Sí, antes que nada, tutéenme, por favor, no me traten de usted, que no soy una persona tan mayor. Es una pregunta bien compleja la que me haces, quiero decir, tiene como varias subpreguntas
adentro, a ver si respondo todo y si no, bueno, me van ayudando. Primero establecías esta comparación entre grupos más grandes, que es bien interesante, ¿no? Em, es bien interesante porque de todos modos yo creo que tuve buenas experiencias, sobre todo pensando en Editorial Norma, donde estuve tantos años, y siempre digo que me parece que desde Argentina logramos hacer el catálogo que queríamos hacer, ¿no? Estando en Norma. Cuando digo el catálogo que queríamos hacer, quiero decir que logramos apostar por libros valiosos en literatura y en ensayo, y a la vez dar los resultados económicos y financieros que se esperaba de nosotros. Dar más o menos, a veces mejor, a veces peor, pero quiero decir, sin descuidar la parte económica y financiera, que obviamente era una exigencia, no, era la principal exigencia perteneciendo a una editorial como Norma. Digamos que eh, trabajando desde una editorial pequeña, mediana, independiente, como quieran llamarla, no desaparece el factor económico y financiero, porque en eso a mí siempre me gusta decir que nada, que esto sigue siendo una empresa pequeña, mediana, el tamaño que quieran darle y depende comparativamente con qué, pero eso no deja de ser un negocio donde lo que necesitamos para sobrevivir, para seguir existiendo, es ser mínimamente sustentables. La diferencia con los grandes grupos en todo caso es que no nos interesa la rentabilidad, no necesitamos ganar dinero, simplemente lo que necesitamos es autoabastecernos, ¿no? Quiero decir, tener el dinero, digamos, que los libros que se van vendiendo ayuden a costear los libros futuros y que ese ecosistema se mantenga. No es sencillo eso, no es para nada sencillo porque la industria editorial es una industria extremadamente compleja, extremadamente frágil en términos económicos, en términos financieros, y ni hablar si pensamos en términos políticos, la región, ¿no es cierto? Nosotros que estamos en América Latina sabemos cómo nuestros países son realmente muy inestables en términos económicos, la Argentina seguramente a la cabeza, ¿no? De América Latina en ese sentido. Entonces, no es nada fácil este objetivo, entonces, bueno, digamos que estando en una editorial independiente, no hay exigencia de esas rentabilidades que se pretendían en los grandes grupos, pero sí la conciencia de que necesitamos autoabastecernos, digamos, para seguir adelante y que no sea un proyecto delirante que a los pocos meses de vida fracase. Yo quisiera plantear una pregunta que está muy orientada específicamente a esta gran filosofía que tiene Eterna Cadencia, y es que yo creo que algo interesante que ustedes plantean es que los catálogos de los libros que ustedes lanzan año a año son el resultado de decisiones, de cruces, de una cantidad de lecciones que dependen también, digamos, de este mercado y de los procesos de escritura a los cuales llegan los libros. Incluso cito algo que ustedes plantean en su página web, y es que ustedes no proclaman un manifiesto sobre qué corrientes o tendencias publicarán, sino que creen específicamente que un proyecto editorial se construye atravesando por todo un proceso que incluye esto, que incluye eventualmente esta relación y este mercado editorial, eventualmente los procesos de escritura de los autores y de las personas que ustedes convocan. Entonces yo quisiera que nos contara un poco de esto, de esta filosofía como editorial para poder editar y publicar los libros, y eventualmente cómo han surtido y han manejado estas tendencias que a veces, como usted no lo plantea, pues están muy relacionadas con el contexto particular de Argentina, con el tema económico, con la competencia que se da incluso con otras editoriales independientes. Gracias por la pregunta que de nuevo me obliga a pensar. Efectivamente, me acuerdo que, no me acuerdo de dónde es esta cita que leíste, pero tiene que ver con el espíritu de lo que pensaba, que seguimos pensando, pero que decíamos muy abiertamente al comienzo, cuando armamos la editorial,
porque en algún momento dijimos, bueno, escribimos algo así como un manifiesto, ¿no? Y lo ponemos en nuestra página web, y nos dimos cuenta que no funcionaba así, ¿no? A nosotros no nos interesaba funcionar así, en el sentido de decir, vamos a publicar estos libros y estos otros, porque esto es lo que queremos, porque nos dimos cuenta que una editorial tiene que ser permeable a la situación coyuntural, cultural, literaria, estética, política, etcétera, de cada momento, y que hay algo que va, y no estoy hablando de tendencias, que ahora en todo caso retomo esa parte, pero me refiero ahora a poder seguir una conversación que se da con los propios autores, con libreros, con periodistas, ¿no? Donde hay libros que tenemos hoy, o hay subcolecciones, que no están definidas como subcolecciones, pero zonas que tenemos en el catálogo que probablemente hace 12 años atrás no nos hubiéramos imaginado tener, y sin embargo ciertas conversaciones o ciertas discusiones al interior de la editorial o hacia afuera, visitas a ferias, bueno, diversas cuestiones, cruces, hicieron que lleguemos a esos autores o esas temáticas, ¿no? Entonces hay algo ahí interesante como de dejarse permear, diría yo, por esto, por las conversaciones que uno puede ir manteniendo. A la vez, dicho esto, y lo que voy a decir ahora no es necesariamente contradictorio, no nos interesa no nos interesa publicar modas, ¿no es cierto? Que eso me parece que en todo caso es lo que hacen las editoriales más comerciales, publicar libros que se sabe o se supone que van a tener una rápida venta inmediata, una rápida rotación, como decimos en la jerga, porque se sabe que son eso, libros de- de temática muy, muy coyuntural. Por supuesto nos interesa vender, no queremos publicar y no vender, pero no tenemos esa relación de inmediatez con las tendencias o los libros de moda, sino que nos interesan también. Hace un rato, no me acuerdo si Julia decía, o Laura, nuevas voces. Hay algo de estar atento a lo que va a venir, que todavía hoy a lo mejor no se conoce, no está de moda, pero está por venir, y poder apostar por eso. Bueno, me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, Leonora, porque de verdad detrás de todas esas palabras es que podemos estar entendiendo cómo es que está organizada Eterna Cadencia y lo que está detrás y todo lo que defiende. Y sobre eso me pareció también muy, muy particular encontrar que ustedes hacen unas listas de recomendados como en medio de esta conversación que tú nos planteas que se hace entre los autores, los editores y la librería y etcétera. Y quería preguntar sobre precisamente esas tendencias que nos mencionabas, porque hay hay unos comportamientos que así uno no se concentre en voy a publicar lo que está de moda, pero sí hay unos patrones de consumo. Entonces quisiera que nos contaras cómo se estructuran esas listas de recomendados que nos muestran y cómo y qué patrones nos puede decir eso de los consumidores. Hay momentos en que se está comprando solo literatura o hay momentos en que se está comprando no sé, los ensayos como el que nos recomendaba para hoy, que más adelante mencionamos, pero entonces, cómo se dan esos patrones? Cómo es el comportamiento de esos recomendados y el consumo? ¿Vos te referís a las listas de la librería, que la librería pone en el Sí, blog señora. a esas, Sí, señora. y te referís a libros recomendados o a la lista de los libros más vendidos Pues que ponen? precisamente quiero preguntar sobre esa relación, porque me parece muy interesante que hacen, claro, sus recomendados del librero, pues sí, precisamente, y luego nos muestran como esos fueron los más comprados. ¿Qué nos muestra eso? Claro, bueno, aquí de vuelta me parece que las personas más indicadas para responderte serían Valeria Tentoni, a cargo del blog, a quien menciono nuevamente, y Pablo Brown, porque son los que están en el hacer cotidiano, pero me parece que de vuelta vale como respuesta a lo que decíamos al principio, ¿no? Que por un lado, en términos de recomendaciones, lo que el blog permite ver es la heterogeneidad, la amplitud de mirada en eso, en términos de recomendación, ¿no?
se recomiendan libros infantiles, se recomiendan libros de poesía, se recomiendan libros de editoriales muy chiquititas que recién empiezan, o editoriales independientes muy chiquititas de otros países, de España o América Latina, ¿no? Y en ese sentido me parece que es un espaldarazo de nada, muy grande para una editorial chiquita de otro país, ¿no? Lo digo al revés, lo digo como editorial argentina, que sabe lo difícil que es darse a conocer en México, en Guatemala, ¿no es cierto? Entonces, saber que hay un blog de una librería que permite esa difusión me parece maravilloso. Y luego está, por supuesto, la lista de los libros más vendidos, que no siempre se corresponden con las recomendaciones necesariamente, y ahí sí me parece que tienen que ver con las tendencias, las modas, etcétera. Ahora bien, es muy interesante porque no siempre coinciden no siempre no, más bien nunca, coinciden las listas de libros más vendidos de la librería Eterna Cadencia que la de los suplementos literarios de la Argentina, que como se dice, encuestan, digamos, relevan los libros más vendidos de una cantidad de librerías, pero sobre todo librerías generalistas y grandes cadenas. Entonces ahí uno puede ver como libros más vendidos, libros de investigación política o libros de autoayuda, libros de management a veces, que uno no los va a encontrar en la lista de más vendidos de la librería Eterna Cadencia, y en cambio uno va a encontrar libros de, no sé, una editorial independiente chilena, tal vez entre los 10 más vendidos, que nunca podría, o muy difícilmente podría estar en una lista de bestsellers del diario La Nación, y sin embargo aparece en la librería, en la lista de más vendidos de Eterna Cadencia, y eso es una felicidad para todos, ¿no? Porque la verdad que todo lo que sea por la difusión de las editoriales pequeñas y medianas latinoamericanas es una felicidad para todos como lectores. Continuando con estas preguntas de recomendados, Leonora, quisiera que por favor nos contaras sobre 3 títulos al menos que representen el proyecto editorial de Eterna Cadencia, y cuáles consideras que fueron las claves del éxito de estos títulos. Ay, qué difícil. No, no, ya te digo que no puedo nombrar 3 títulos. Eh, eh, Llevamos publicados 222 títulos, hoy diciembre, 222 títulos. Entonces pensar en 3 me resulta muy difícil. Sí puedo comentar rápidamente. em, ¿Tú estás pensando en términos de venta o en términos de, no sé, representatividad del catálogo? Yo lo pensaba en términos de representatividad, más porque como editorial ustedes sintieran la satisfacción de haber tenido un buen proceso o un buen diálogo tal vez con los lectores. Sí, bueno, no voy a poder responder. Voy a balbucear algunas cosas. Lo que pasa que también 12 años es bastante tiempo, ¿no? Entonces recuerdo cuando publicamos Los Cuentos Reunidos de Felisberto Hernández, no me acuerdo, habrá sido en el año 2010 tal vez, que además fue un libro que vendimos muy bien, porque en ese momento no se conseguía nada, por lo menos en Argentina, de Felisberto Hernández, el gran escritor uruguayo, y para nosotros fue una felicidad enorme. Más recientemente puedo nombrar a Lori Moore, de la que por ahí en un ratito hablamos un poquito más, ¿no? Pero esta autora norteamericana, contemporánea, maravillosa, de la que hemos podido publicar 2 nuevas novelas retraducidas, por un lado, y un libro de ensayos. Pero también no puedo dejar de pensar en todos los autores latinoamericanos relativamente jóvenes que hemos publicado y que me da un orgullo enorme. Lina Meruane de Chile, Nona Fernández de Chile, Maximiliano Barrientos y Liliana Colanzi de Bolivia, por nombrar solo algunos, autores argentinos, por supuesto, Gabriela Cabezón Cámara y Hernán Roncino, solo por nombrar algunos. Silvia Molloy, una de las mayores escritoras argentinas que tenemos,
no puedo dejar de pensar en lo que yo llamo los clásicos latinoamericanos que tenemos, la obra Reunida de Rulfo, que hemos publicado con un orgullo enorme, los libros de Onetti y Roa Bastos, y necesito mencionar también toda la colección de ensayos, ¿no? Estos ejemplos que daba son de ficción, toda la colección de ensayo con autores maravillosos como Alain Badiou, Jacques Rancière, Barthes. Hemos publicado hace 2, 3 años ya, Barthes por Barthes, el libro donde Barthes habla sobre sí mismo en una nueva traducción de Alan Pauls, bellísima. Toda la zona frankfurtiana, como la llamamos, ¿no? Los autores de la Escuela de Frankfurt, los libros de Walter Benjamin, las clases de Theodor Adorno que hemos publicado, que estaban inéditas en castellano, los libros sobre la Escuela de Frankfurt que hemos publicado, como Origen de la dialéctica negativa de Susan Buck-Morss, que para mí es la Biblia sobre la Escuela de Frankfurt, los libros de Ricardo Piglia, sus clases maravillosas sobre Onetti, sobre la vanguardia en América Latina. Bueno, en fin, es imposible, ¿no? Es que claramente no pude responder porque son tantos los libros y están tan entramados que yo no sé si tuvieron oportunidad de ver, yo sé que estamos por radio, pero puedo hacer esta trampa gracias a, mm, a que también nos vemos por Zoom. La editorial hizo para los 10 años, esperen que lo voy a acercar, un catálogo, ni siquiera lo llamaría un catálogo, hicimos una pieza, digamos, donde dibujamos todos los libros del catálogo, pero armando constelaciones en un mapa que sería un cielo, y hemos puesto, perdón el ruido que estoy haciendo al aire, hemos dibujado en este cielo diferentes zonas donde los libros entran en relación entre sí, más allá de que pertenezcan a una u otra colección, básicamente tenemos 2 colecciones o 3, pero donde los libros van entrando en relación. Entonces ahí es cuando aparece la zona frankfurtiana del catálogo, ahí es donde aparece una zona de ficción biopolítica, donde el cuerpo, el estado, la salud, la enfermedad, ¿no? Que tienen roles importantes. Hay una zona donde la imaginación tiene un rol fundamental, y ahí están los libros de Cobo Ave, de Luis Sagasti, ¿no? Entonces, hay algo ahí como de red donde es muy difícil nombrar a uno sin nombrar a la red que arrastra. Eso me parece bien interesante porque, pues pensando en todo esto, sí me estaba acordando que ustedes pues tienen unas colecciones muy específicas, tienen pues esta prioridad de publicar más que todo en español, y de esta intención de dar a conocer los escritores o pensadores latinoamericanos o incluso españoles. Entonces digamos que con todo eso en mente ustedes se podría decir que tienen un público muy establecido y un objetivo que pues ya lo hemos venido discutiendo a lo largo del programa. Pero entonces lo que me parece muy curioso y súper rescatable también es que, bueno, ustedes quieren dar a conocer también autores nuevos, autores pequeños, editoriales pequeñas. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso de, primero, llegar a conocer a esas personas o esas editoriales? Y segundo, decir como si esta autora o esta editorial es eterna cadencia. ¿Cómo deciden esas nuevas semillitas que van escuchando por ahí que lleguen a ser eterna cadencia? ¿Cómo es ese proceso? Perdóname, ¿cómo es el proceso de selección de esas nuevas voces? Sí, cómo lo llegan a conocer ustedes como Eterna Cadencia y cómo es el proceso de selección de que sí, usted va publicado, seguro? Bien, antes que nada, me distraje un segundo con un comentario que apareció donde, claro, me recuerdan, y yo que trabajé tantos años en Colombia también tendría que haberlo recordado, el uso de usted en Colombia. Nada, hay más de un uso, ¿no? Del usted, que es una particularidad tan linda que tienen los colombianos, así que bueno, nada. Em, lo de las nuevas voces, a ver si te entendí bien la pregunta. Hay un trabajo exploratorio,
tanto de manuscritos que vamos recibiendo permanentemente, como, como decía hace un rato, estas conversaciones o redes que se arman con escritores, bueno, ni hablar en ferias del libro, bueno, por supuesto, agentes literarios, editoriales extranjeras, etcétera, pero hay algo como que un autor recomienda a otro y a su vez a otro, y entonces se va armando ahí como una serie de lazos que nos van permitiendo conocer nuevos autores que puedan ser de interés para la editorial, ¿no? Y cuando elegimos un autor nuevo, sobre todo joven, bueno, sobre todo en materia de ficción, lo que nos interesa es que esa literatura, en realidad esto vale para todos, no solamente para las nuevas voces, que esa escritura, ¿no? Que esa escritura tenga algo nuevo para decir, algo nuevo que no quiere decir necesariamente que sea nuevo, novedad, sino que hay algo que tiene que ver con nombrar cosas que suceden ahora, en otro momento, ponerle palabras a situaciones, aportar miradas, aportar perspectivas, aportar afectos, aportar maneras de pensar un mundo, crear mundos posibles. Esas son las cosas que buscamos en la narrativa y en el ensayo también. Muchas gracias, Leonora. Y bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a todos nuestros oyentes que nos encontramos hablando del proyecto editorial Eterna Cadencia y que pueden dejar sus comentarios y preguntas en nuestra página de Facebook, en esta transmisión en vivo, que estamos con la editorial de la Universidad del Rosario. Laura y María Camila creo que tuvieron problemas con su conexión, entonces vamos a esperar a que se restablezca. Y también les recuerdo que este es un programa que estamos haciendo en compañía con Siglo del Hombre, así que vamos a una pausa y ya regresamos. Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bueno, y volvemos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Y para todas las personas que hasta ahorita se están conectando con nosotros a través de U Rosario Radio o a través de la página de Facebook de la editorial, les recuerdo que estamos hablando de Eterna Cadencia Editora, para lo cual y para esta segunda sección vamos a hablar específicamente de las dos últimas publicaciones, de dos de las últimas publicaciones que ha generado esta editorial. Pero también, para manera de contexto, yo quisiera preguntarle a nuestra invitada, Leonora, eventualmente cuántos libros se publicaron a lo largo de este año, y algo muy interesante que no alcanzamos a abordar en la primera parte por temas un poco logísticos, el tipo de publicaciones que saca esta editora, porque nos encontramos con libros literarios, pero también con ensayos, con crónicas. Entonces, un poco para también contextualizar a todos nuestros oyentes y seguidores. Bueno, empiezo por el final. Nosotros publicamos básicamente, diría, narrativa y ensayo. Tuvimos una colección de crónica que luego terminó siendo subsumida por la colección de narrativa y de ensayo, básicamente. Y diría que tanto en ensayo como en ficción también tenemos zonas o partes de la constelación híbridas, donde hay textos
textos que podrían inscribirse en lo que se llama en los últimos años autoficción, por ejemplo, ¿no? O crónica, pero fue quedando subsumida sin mayores diferencias, tanto en ensayo como en ficción. Me preguntaba Laura, creo, ¿cuántos libros publicamos este año? Si no me equivoco, publicamos 10 u 11 títulos este año. Habitualmente publicamos unos 18, 20 títulos, 18, pero este año por la pandemia hemos tenido que postergar varios títulos, sobre todo durante los meses de mayo, junio y julio. Entonces terminamos publicando de 10 u 11, y una cantidad importante de reimpresiones, por suerte. Acá nos llega una pequeña pregunta que creo que también nos sirve de contexto para esta sesión por parte de Siglo del Hombre, nuestro co-director de esta emisión, y es eventualmente por qué libro pues podría empezar una persona que hasta ahorita está conociendo editora, pues Eterna Cadencia Editora. ¿Qué libro de pronto Leonora nos recomendaría para que eventualmente uno pueda consultar y conocer esta línea editorial y esta propuesta cultural que ustedes vienen desarrollando desde hace ya 12 años? Qué difícil, ¿no? No se puede responder así. En realidad yo preguntaría qué le gusta leer a esa persona y en función de eso, porque me parece que el catálogo es suficientemente heterogéneo para abarcar diferentes tipos de narrativa. Quiero decir, desde textos un poco más experimentales en su estructura, en su escritura, a textos más narrativos en el sentido clásico. Entonces eso es muy difícil responder así a ciegas. No tengo dudas que uno de los títulos que podría recomendar es el título del que ahora hablamos un poquitito más, que es ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas?, de Lorrie Moore, que ahora comento un poquito más, y lo digo solamente porque se me acaba de venir a la cabeza, no sé por qué asocié, bueno, porque la nombré sobre el final hace un ratito, Silvia Molloy, la querida escritora argentina, y estoy pensando, bueno, se me vino a la mente El común olvido, que es una de las 3 novelas que hemos publicado de ella. En realidad las 3 son maravillosas, pero bueno, se me vino a la mente El común olvido, que es una novela entrañable, apasionante, y además con una cantidad de capas, digamos. Hace relativamente poco la releí y seguía encontrando cosas que no había visto en las lecturas anteriores. Es como una fuente que sigue emanando sentidos. Así que bueno, digo esas dos porque son las que primero se me vinieron a la mente, pero bueno, depende mucho también eso de los intereses y los gustos de los lectores. Sí, completamente de acuerdo, pero creo que bueno, y ahora aprovechando que Leonora nos dio un poquito el paso, las recomendaciones, pues creo que es momento de presentar los libros que Eterna Cadencia Editora y por supuesto Leonora nos recomendó para hablar hoy. Uno de ellos es uno que ya mencionó ella, que es de Lorrie Moore, que se llama ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Y otro libro que se llama El capital odia a todo el mundo, fascismo y revolución. En este momento se me pierde el autor, pero ahorita me puedes ayudar. Mauricio Lazarato. Perfecto, muchas gracias. Entonces, estos dos libros yo creo que hacen una muy buena imagen de lo que puede representar Eterna Cadencia. Uno es literatura, una autora pues estadounidense, como lo mencionaba Leonora, con un estilo de escritura muy, muy interesante, y pues otro que ya es un ensayo un poco más filosófico, si queremos, crítico. Entonces, yo creo que podemos empezar a hablar sobre esto. Yo voy a empezar metida de cabeza con Lorrie Moore porque no logré terminar de leer el libro, pero empecé a leer esta novela de quién
se hará cargo del Hospital de Ranas y me parece que es un carácter de escritura que es algo que defiende mucho Eterna Cadencia, que es una escritura muy fuerte, muy diciente, cuenta experiencias que también lo llevan a uno a identificarse con sus historias y que puede también llevarla a pensar en otro tipo de literatura como para soportar esas historias. Entonces quisiera preguntarle a Leonora precisamente que nos cuente un poquito sobre estos libros que tiene Eloy Moore y por qué le parece tan importante para Eterna Cadencia y para traerla al habla hispana. Bueno, Lorrie Moore es una autora que a todos nosotros siempre nos gustaba y nos interesaba, y por lo menos en Argentina sus libros eran muy difíciles de conseguir, estaban agotados, y entonces surgió la posibilidad de contratar, o sea, averiguamos entonces que los derechos estaban vencidos y pudimos contratar los derechos de estas dos novelas que ella ya había publicado, que ya habían sido traducidas al castellano, y lo que hicimos entonces fue volver a traducirlas. Quien será a cargo del Hospital de Ranas salió en septiembre del año pasado, traducido por Inés Garland, y Anagramas, que técnicamente es la primera novela de Lorrie Moore, no el primer libro, sino la primera novela. Lo hemos publicado en marzo de este año, justo antes del cierre de todo, de la cuarentena más cerrada en Argentina, traducido por Cecilia Pavón. Y creo que les contaba también, publicamos el año pasado un libro inédito de Lorrie Moore que se llama A ver qué se puede hacer, que es una selección que ella misma hace sobre sus artículos y reseñas sobre libros, autores, series de televisión, algunos textos sobre escritura, algún que otro sobre política muy interesante. Y lo que sucedió en Argentina, pero también en muchos otros países, cuando publicamos Quién será a cargo del Hospital de Ranas, tuvimos la suerte de poder invitarla a la Argentina, a Lorrie Moore, junto con el FILBA, vino Súper. al festival, y realmente fue un suceso que superó todas nuestras expectativas. O sea, sabíamos que había muchos lectores fanáticos de Lorrie Moore, pero no sabía, yo lo digo en todo caso en primera persona, no sabía que era tan grande la cantidad de fans, pero fans, fans, no lectores que alguna vez la leyeron, fans. Entonces fue realmente muy emocionante, porque llenó un auditorio, llenó el Teatro Colón, que es el Teatro Cervantes, que es uno de los teatros más bonitos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, lectores pidiéndole que les dedique el libro, haciendo colas largas para que le dediquen el libro. Realmente fue una experiencia, y para nosotros desde Eterna Cadencia fue la primera vez que tuvimos un acontecimiento de esta envergadura. A tal punto que vamos por la séptima edición, la séptima reimpresión del libro. Así que realmente muy conmovidos por este suceso, y bueno, y por la confianza de Lorrie Moore en nosotros para editar sus libros. ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Además me parece que es una novela especialmente interesante porque creo que es una novela muy recomendable. Es una novela que yo le recomendaría tanto a una persona que lee muy ocasionalmente libros, como para una persona que lee mucho, que tiene mucha exigencia en, en, en cuanto a lo que lee, y me parece que tener, digamos, cubrir ese espectro hace que sea esto, una autora a todo terreno, diría yo, ¿no? Sí,
Completamente de acuerdo. De hecho, eso era una de las cosas que yo pensaba y es que este libro y esta autora, que pues es lo primero que leo y que conozco de ella, es un muy buen punto de entrada a leer textos, novelas, etcétera, pero también un muy buen punto de entrada de lo poco que, digamos, hemos construido sobre Eterna Cadencia. Creo que sí, de verdad, es una muy buena recomendación y es un muy buen material que hay que tener, digamos, como tú lo mencionas, Leonora, para conocer más de literatura, tanto de Lori Moore como para afuera, y adentrarse también en otros laditos para otros temas y otros autores para leer. Exactamente, sí, 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 sí. Y muy, muy sucintamente, no voy a contar toda la historia, pero cuento por si alguien quiere saber. Es la historia de la protagonista, Berry, está cenando con su marido en París, una cena que podría haber sido muy romántica, con mucho vino y rica comida, y sin embargo es un matrimonio añoso, que ya no hay pasión, digamos, y entonces ella se la pasa toda la cena recordando su adolescencia y recordando su entrañable amistad con su mejor amiga, ¿no? Entonces es un libro de alguna manera sobre el pasado, sobre cómo recuperar el pasado, sobre la amistad, sobre esas amistades, eso, tremendamente fuertes, duraderas, entrañables, de la adolescencia, que en algún punto son para toda la vida, aunque después ¿no? esas amistades nos sigan. El libro se llama, y agrego, y es un libro que podría ser nostálgico, pero que no es nostálgico, porque Lori Moore tiene una manera de escribir tan, iba a decir tan dulce, tan amable y a la vez con tanto sentido del humor y una dosis de acidez, diría, que en ningún momento uno se le termina de caer una lágrima, porque cuando uno está eso, por caer en la nostalgia de aquellos buenos tiempos, aparece ese humor sarcástico o ácido, y entonces uno termina, en todo caso, lanzando una carcajada y no llorando, y eso es muy lindo, y me parece que es bastante característico de Lori Moore. Em, Estaba por decir, creo que estaba por contar por qué se llama ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Porque es muy hermosa. Ella, las protagonistas, cuando eran más pequeñas, agarraban a las ranas que los chicos lastimaban con, no sé cómo se llamará en Colombia, acá en Argentina le decimos con una onda, ¿no? Esas bandas Como elásticas. una cauchera. Exactamente. Sí. Entonces les tiraban piedras con la cauchera y lastimaban a las ranas, los chicos, y entonces ellas agarraban a las ranas y les armaban un hospital de ranas para eh, curarlas, para curarlas. Entonces ella se pregunta, ya siendo más grande, ¿quién se hará cargo del hospital de ranas ahora que nosotras crecimos? Nada, novela preciosa, preciosa, sumamente recomendable. De acuerdo. Bueno, y yo por otro lado le estuve echando un ojito al libro El Capital odia a todo el mundo, Fascismo y Revolución, publicado por Eterna Cadencia. Quiero contarles a los ciberoyentes que lo que más me llamó la atención de este libro es que en muy pocas páginas nos trae un debate sobre las relaciones de poder que en este momento están muy vigentes, e incluso nos habla de una guerra contra la población mundial, que de hecho es un tema pues que muchos hemos pensado por estos días con todo lo que nos ha traído la pandemia. Este libro está escrito por el italiano Mauricio Lazzarato, y quisiera que Leonora nos contara un poco cuál es la intención de introducir estos debates en los lectores latinoamericanos, ya que pues son temas un poquito polémicos y un poco diferentes. Sí, efectivamente. A ver, es importante tener herramientas para pensar este presente tan complejo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Y la pandemia no deja de ser un capítulo más de la complejidad de este presente que estamos viviendo. Y cuando digo complejidad de este presente, en realidad es un eufemismo, lo que estoy diciendo es el éxito de un neoliberalismo a nivel mundial, ni hablar nuestros países latinoamericanos,
pero a nivel mundial, donde, como dice Mauricio Lazarato, el autor de este libro, los neofascismos son la otra cara simplemente de estos neoliberalismos, ¿no? Donde en aquellos países, en aquellas regiones donde no se puede lograr los objetivos del capital, de las finanzas, a través de las urnas o el parlamento, se intentan lograr esos objetivos de poder económico por otros medios, como la guerra contra las poblaciones, ¿no? Y en algún punto esto que estamos viviendo en este momento no puede, como les decía recién, dejar de leerse como un capítulo de este marco más general. Además, otra cosa interesante que señala Mauricio Lazarato es la necesidad de volver a pensar en términos de revolución, o sea, no entregar esta palabra, ¿no? Digamos, eh, habrá que discutir, y el libro en parte discute, ¿no? Fracasaron las revoluciones del siglo XX, quedó algo de esas revoluciones, pero bueno, aún así, no entregar esta idea del todo y repensar algunos términos tradicionales del marxismo, como por ejemplo la lucha de clases, y pensar en la complejidad de luchas que hay en nuestras sociedades en este momento, donde tanto el sexismo como el racismo son factores de sometimiento en todas nuestras sociedades, ¿no es cierto? Entonces, por eso Mauricio Lazarato habla de luchas de clases en plural, ¿no? Porque no es uno solo el factor de sujeción, sino que en términos económicos, ¿no? En términos de clase, pero también en términos de sexo y en términos de raza, el capital somete a determinadas poblaciones. De acuerdo, yo creo que algo muy interesante de estos dos libros que tenemos una pequeña introducción, ¿Quién será a cargo del Hospital de Ranas? Y El capital odia a todo el mundo, fascismo y revolución, es que nos da cuenta de la diversidad temática y narrativa que edita y publica Eterna Cadencia Editora. Entonces, yo creo que lo interesante es que pasamos de un texto con un tinte humorístico, muy narrativo, muy interesante, que de alguna manera pone al límite las emociones de las personas que leen dicha novela y nos conduce y nos trae específicamente a un texto que nos suscita un debate y una crítica frente a esta nueva ola del liberalismo, del neoliberalismo, como nos lo plantea el autor. Entonces creo que lo interesante de estas dos recomendaciones que nos compartieron a los integrantes de las voces del libro es que nos da cuenta un poco de esa diversidad y de la línea y propuesta editorial y narrativa que tiene Eterna Cadencia. Entonces yo quisiera que nuestra invitada ya para ir concluyendo como que se centrara un poco en dar unas precisiones y conclusiones específicamente por esta propuesta editorial y por esta multidiversidad de temáticas y de textos, porque además el libro del Capital es un libro muy breve frente pues al quién será cargo del Hospital de las Ranas, y pues que nos cuente también un poco sobre el tipo de formatos y acceso que podrán contar eventualmente con las personas, dado que no tenemos ahorita la posibilidad de traerlos en físico. Bueno, en relación a esto último, Laura, que mencionabas, los libros de Eterna Cadencia se consiguen afortunadamente en Colombia, gracias a Siglo del Hombre. Estos libros que mencionamos, el de Lorry Moore ya está en Colombia, y quien será a cargo del Hospital de Ranas está en este momento llegando, así que ya se puede conseguir. Y además nuestros libros están disponibles en ebooks, con lo cual, bueno, son muchas las maneras. Aprovecho, ya que nombré nuestra distribución en Colombia, aprovecho para agradecer, que no lo hice todavía, a Siglo del Hombre por ser la maravillosa distribuidora que es, y por el apoyo permanente a nuestros libros, porque como decía antes, no es fácil para una editorial de otro país dar a conocer sus libros, es un trabajo de mucha paciencia, de mucha constancia, y Siglo del Hombre y todo su maravilloso equipo fue un aliado fundamental en esta construcción. Así que nada, les agradezco mucho a ellos, así como a ustedes de vuelta la posibilidad de hablar sobre estos libros.
Y me gustó mucho esto último que decías, dos libros tan diferentes como estos dos que nombramos, diría mi abuela, como la vida misma, ¿no? Entonces se trata de eso, de poder abarcar la diversidad, eh, básicamente, y esto es, lo digo como en términos más personales, pero para poder pensar, ¿no es cierto? Para poder pensar nuestro presente, sea desde el ensayo, sea desde la ficción, pero esto, imaginar mundos y aportar palabras. Sí, sobre eso, pues también quisiera resaltar este trabajo tan importante que se ha hecho últimamente, más también con la contingencia de la pandemia, de esta colaboración entre libreros, librerías, entre editoriales, que pues nos permite, ya hablando, digamos, desde como consumidora en Colombia, que nos permite tener acceso a estas literaturas o a estos ensayos que de pronto antes no tendríamos ni conocimiento ni acceso a. Entonces creo que también este trabajo, tanto de editoriales independientes o librerías independientes, tiene que ser rescatado porque nos ayuda o nos permite tener la cultura en conversación, el conocimiento y también, como lo mencionaba ahorita Leonora y Laura, pues finalmente la lectura nos permite tener muchísimos puntos de vista hacia la vida, hacia el presente, y no solamente eso, sino que también nos permite conocer nuevas voces y nuevas historias que pueden ir desde el humor hasta este pensamiento un poco más filosófico, digamos, entre comillas, avanzado, pero que uno puede encontrar conexiones y puede encontrar en alguna librería que uno crea que no va a encontrar nada para uno. Yo creo que hay que darle la oportunidad porque seguramente va a encontrar algo. Y eso creo que es un muy buen ejemplo de lo que nos pasa con Eterna Cadencia, como con estos dos ejemplos que creo que cayeron como anillo al dedo. De acuerdo. Yo quisiera que rápidamente, ya a manera de cierre, Leonora, nuestra invitada, nos contara un poco de las próximas publicaciones que se viene para Eterna Cadencia Editora, que nos podremos encontrar el próximo año, qué novedades o libros le gustaría que tuviésemos pues en el radar todas las personas que realmente nos enamoramos de esta editorial y de toda la propuesta y de los libros que publican Ujú. pues año tras año. Bueno, si querés, puedo comentarles los dos libros eh, que todavía no, que en los próximos días se están distribuyendo aquí en Argentina, porque son nuestras novedades de diciembre y que por lo tanto en muy poquito tiempo llegarán a Colombia, todavía no, pero en muy poquito tiempo. Y les comento esto porque me parece que tienen la misma relación que estos dos libros que acabamos de nombrar, como son Los Rimur y La Zarato. Por un lado, estamos publicando una nueva traducción de la primera novela de Kafka, que se llama El Desaparecido. A veces fue traducida como América, pero el nombre que Kafka le había puesto a esta primera novela era El Desaparecido. Sin embargo, Max Brod, su amigo y Albacea, le cambió el título y además la retocó, digamos. Entonces lo que estamos publicando es la versión tal cual la dejó Kafka, con el título que le dejó Kafka. Esto sale en una traducción maravillosa de Ariel Magnus, con un prólogo impresionante también de Mariana Dimopoulos, donde hace un análisis de Kafka, de esta obra en particular, y también relaciona el contexto filosófico, digamos, de la época con esta novela. Realmente es imperdible. Y paralelamente a esta nueva traducción de Kafka, vamos a publicar un ensayo, también muy contemporáneo, como el de la Zarato, que se llama Activismos Tecnopolíticos, de Marcela Fuentes, que es una autora argentina, pero que vive hace muchos años en Estados Unidos, en Chicago, y es un libro interesantísimo sobre las nuevas maneras de manifestación contemporánea de los últimos años, donde hay un cruce sumamente productivo entre movilización en la vía pública, digamos, pero también performance y activismos en las redes, ¿no? Y desde Buenísimo. Ni Una Menos, en los comienzos en Argentina, o La Marea Verde, o Ujú. las movilizaciones estudiantiles en Chile,
bailando Thriller de Michael Jackson. No se pueden pensar estas nuevas modos de manifestación y conquistas sin pensar en la articulación de los modos de manifestación online y offline, digamos. De acuerdo. Bueno, Leonora, lastimosamente el tiempo se nos acabó, pero le queremos agradecer y nuevamente a Siglo del Hombre también por esta invitación y por este espacio. Invitados todas las personas que se conectaron a través de Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook a consultar la editorial, a visitar la página de Siglo del Hombre Editores para poder acceder a esta cantidad de libros, de crónicas, de ensayos que consultamos y hablamos a lo largo de esta misión. Agradecimientos especiales a Julia y a María Camila, a Nelson Duarte y a Diego Garzón, que estuvieron atrás en producción y control máster. Nos vemos en una próxima ocasión y sigan conectados con la editorial. Más que Academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.